Las leyendas cuentan que una vez los gigantes caminaron sobre la tierra. Fueron descritos como seres de apariencia humana, pero de tamaño y fuerza prodigiosos, comunes en la mitología y leyendas de muchas culturas diferentes. Sin embargo, existen supuestas pruebas que podrían confirmar que estos seres pudieron haber existido en algún momento y por todo el mundo. Desde gigantes descubiertos en la tierra natal de Confucio, hasta restos ocultados por la ciencia para preservar la narrativa dominante de la evolución. En este video verás 5 huesos humanos gigantescos encontrados en el planeta. Número 5. Gigantes en la tierra natal de Confucio. Confucio dijo una vez, ir más allá es tan malo como quedarse corto. No tenía mucho que decir sobre la altura, o eso es lo que sugiere la historia, ya que el maestro y filósofo chino presumía entre sus contemporáneos del siglo V a.C. de una altura de 1,9 metros. En 2016, un grupo de arqueólogos que excavaba en un cementerio de 5.000 años de antigüedad en la provincia de Shandong, el hogar de Confucio, descubrieron varios esqueletos que medían cerca de 1,9 metros. Fue algo extremadamente inusual, ya que se cree que la altura media de un hombre chino moderno es de aproximadamente 1,72 metros, por lo que este hallazgo resultó un verdadero quebradero de cabeza para algunos. Shandong es una antigua provincia ubicada en la costa noreste de China, al otro lado del Mar Amarillo desde la península de Corea. Los arqueólogos han estado excavando allí durante los últimos años en busca de reliquias sobre la cultura de la cerámica negra o de Longshan, que gobernó allí durante el período neolítico tardío desde el 3000 a.C. hasta el 1900 a.C. Mientras buscaban la cerámica negra altamente pulida o de cáscara de huevo que dio su nombre a dicho área, los investigadores encontraron una ciudad de 104 casas y un cementerio con 205 tumbas. Estas tumbas contenían huesos de personas relativamente grandes, con un hombre que alcanzaba hasta 1,9 metros y otros de al menos 1,8 metros, una altura inusual para aquella época. De hecho, los esqueletos más altos se encontraban en las tumbas más bonitas, lo que puede deberse a que tenían un estatus más alto y podían adquirir mejores alimentos. Probablemente habrían superado a muchos otros en el área. Estos huesos no son el único hallazgo interesante en este sitio. También se encontraron coloridos artículos de cerámica y jade en las hileras de casas, lo que supuestamente indica que la gente disfrutaba de una vida acomodada. Así que no está claro qué hizo a estos hombres tan altos. Quizás la comida diversa y rica podría haber jugado un papel importante aquí, pero la verdad es que estas personas, en aquel momento, podrían caminar muy por encima de todos los demás. Número 4. Los esqueletos gigantes del Smithsonian. El 3 de diciembre de 2014, el World News Daily Report publicó un artículo titulado "El Smithsonian admite la destrucción de miles de esqueletos humanos gigantes a principios de 1900". Para comprender esto mejor, es necesario empezar desde el principio. La institución Smithsonian fue una extensión del gobierno de los Estados Unidos, fundada inicialmente como un establecimiento para el aumento y la difusión del conocimiento entre los hombres. Se estableció en 1846 y se le encomendó la misión de organizar la historia antropológica de los Estados Unidos. A veces se le conoce como el ático de la nación, ya que ha acumulado alrededor de 154 millones de artículos entre sus innumerables museos, centros de investigación y diversas instalaciones. Richard Dewhurst, autor de The Ancient Giants Who Ruled America, descubrió en recortes de periódicos que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX una multitud de casos en los que ciudadanos de distintas áreas del país habían encontrado huesos enormes, aparentemente de origen humano. Al informar sobre estos descubrimientos a los medios de comunicación y a las autoridades, Dewhurst dijo que los ciudadanos recibirían la visita de miembros del Smithsonian, quienes no perdieron el tiempo en llevarse los huesos, fingiendo llevarlos a un museo o centro de investigación. Nunca se volvieron a ver. El Smithsonian se vio obligado a entregar algunos documentos clasificados que revelaron que la organización estaba involucrada en un encubrimiento histórico de restos humanos gigantes y que la institución habría destruido esos esqueletos para ocultar una anomalía inconveniente en la narrativa arqueológica que siempre nos han contado. Según algunos expertos e investigadores, en estos documentos secretos había información sobre los descubrimientos de seres humanos que alcanzaban unos 1,8 y 3,6 metros de altura. Uno de los puntos clave durante el juicio fue cuando se entregó un hueso humano de 1,3 metros de largo como prueba. Sería un fémur humano totalmente anómalo, sin registro, en los tiempos modernos. La religión también fue un factor dominante.
Los detractores creían que la gente había creado esqueletos falsificados o consideraban humanos los huesos de la megafauna prehistórica, con la esperanza de haber encontrado pruebas de la existencia de los Nephilim, un término bíblico hebreo que puede traducirse como hombres gigantes. En algunas explicaciones judías tradicionales eran los hijos de Dios y son interpretados como ángeles caídos. Número 3. Los esqueletos gigantes de Tonosa. Gigantes de más de 2 metros de altura, con enormes dientes de hasta 4 centímetros y enormes cabezas alargadas. Esa fue la descripción de los 15 esqueletos descubiertos por casualidad y al arar un campo en Tonosa, un pueblo situado en el sur de España. La noticia se publicó por primera vez en el diario español La Verdad, el 22 de septiembre de 1966, y la información brindada generó gran expectación. Manuel Carles, periodista, y Tomás, fotógrafo, fueron enviados a cubrir el reportaje. Manuel descubrió que los huesos habían aparecido en el terreno propiedad de los Ambrosios, residentes de otro pueblo cercano. El lugar era amplio y llano, de tierra blanda color ceniza, muy suelta porque había sido arada muy recientemente. Lo más curioso fue que hasta 14 montoncitos de piedras planas colocadas en el borde, algunas apoyadas unas con otras, se distribuyeron por todo el campo. El editor y el fotógrafo pidieron una pala y comenzaron a cavar. Pronto encontraron lo que buscaban: unos huesos humanos, un trozo de fémur, una calavera y varios dientes enormes que Manuel se metió en el bolsillo y de los que se conservan fotografías. María Martínez López, residente en Tonosa, ofreció su testimonio. Afirmó que el granjero que encontró los huesos los volvió a tapar porque no sabía qué hacer con ellos. La joven informó que los esqueletos descubiertos eran muy grandes y que tenían esas piedras sobre sus cabezas. El dueño del terreno, Ambrosio, agregó que apenas 2 años antes se encontraron otros restos similares en una cueva cercana. También tenían piedras planas en la cabeza. Medio siglo después, aún persiste el misterio de esos esqueletos que sorprendieron a los lugareños, aunque sea por unas horas. ¿Qué les pasó a estas personas? ¿Existieron realmente o fue un engaño? Tantas preguntas que, al menos hasta ahora, siguen siendo un enigma. Número 2. Antiguos gigantes encontrados en Rusia. Los investigadores modernos y los defensores de la idea de que una raza perdida de gigantes existió una vez en la Tierra han intentado buscar con bastante frecuencia en informes de periódicos antiguos pruebas acerca de hallazgos que involucren huesos humanos de tamaño excepcional. Específicamente, los diarios del siglo XIX estuvieron plagados de informes de este tipo, que a menudo los investigadores escépticos descartan de manera casual, como bromas. El 18 de octubre de 2014, un informe en español describió el descubrimiento de esqueletos humanos antiguos en Rusia, en un cementerio de la Edad del Bronce, que contenía 4 cuerpos, cada uno supuestamente de 2,5 metros de alto. Vasily Mateyes, empleado de la Sociedad Arqueológica de la región, afirmó que los hallazgos tienen más de 4,000 años y señaló que, anteriormente en ese mismo lugar, se encontraron huesos de seres humanos aún más grandes. El informe se parece a otros anteriores pertenecientes a décadas pasadas, lo que da la idea de que esto puede haber sido una historia inventada. La clave aquí, sin embargo, no es descartarlo por tales motivos, sino buscar información que lo corrobore, como se puede hacer con informes anteriores junto con los registros del Smithsonian. Esto demostró que algunos de los artículos de los periódicos no son simples engaños. Número 1. El gigante judío de Lucena, España. Hace un milenio, un gigante vivió en una población judía atrincherada en la musulmana Al-Andalus, al sur de la península ibérica. La tan curiosa historia de su descubrimiento se remonta al 20 de octubre de 2006, cuando un lugareño de Lucena, en la provincia de Córdoba, sacó a pasear a su perro una tarde. La parte sur de la localidad estaba sometiéndose a un proceso de obras para construir una nueva carretera. Después de su paseo habitual, corriendo por toda la zona y olisqueando cada rincón, el perro regresó con algo extraño en la boca. Se trataba de un fémur humano. El dueño del perro se puso inmediatamente en contacto con la policía local, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Daniela Botella, arqueóloga municipal, afirmó que, al principio,
Se pensó que se trataba de algunas tumbas de la Guerra Civil Española, pero después de un estudio más detallado, llegaron a otra conclusión enorme. Había un cementerio judío con varias tumbas. En una de ellas, los arqueólogos encontraron los restos de un gigante, que murió a los 30 años y que fue enterrado desnudo, envuelto en un sudario y con el rostro mirando hacia Jerusalén. Se desconoce la estatura real del gigante, ya que la maquinaria utilizada para construir la nueva carretera destruyó parte de sus piernas. Sin embargo, los científicos encontraron una mandíbula enorme y una serie de huesos que confirmaban el gigantesco tamaño de aquel hombre. Después de muchos años de intensa investigación, se descubrió que el supuesto gigante habría vivido alrededor de 1050, según la datación por carbono 14, en puntos cercanos a su tumba. En 2011, los huesos del gigante fueron enviados a la Universidad de Granada, Andalucía, para ser sometidos a una serie de análisis radiográficos y microscópicos, pero tuvieron que ser devueltos de inmediato a Lucena por quejas expuestas por parte de la comunidad judía. Ahora, el gigante judío vuelve a descansar en paz. Estos y muchos otros hallazgos más no son una prueba sobre la existencia de gigantes, pero sí plantean un desafío a la idea de cuántos de estos huesos similares a los humanos se han encontrado en todo el mundo. No obstante, sí que existen evidencias físicas, como cráneos, que pueden probar que muchas otras especies humanoides existieron en la Tierra una vez. Si quieres saber más sobre estas historias, echa un vistazo a este video.